¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si vieras el mundo desde una perspectiva diferente? Ser despierto, en el sentido más profundo, es mucho más que estar consciente del día a día. Es una transformación que va más allá de lo racional y lo visible. Para Carl Jung, despertar implica una inmersión en el inconsciente, en la parte más profunda del alma humana. Pero este despertar no viene sin consecuencias, ya que la incomprensión, el aislamiento y el rechazo pueden ser el precio a pagar. ¿Por qué son los despiertos incomprendidos? Vamos a sumergirnos en las enseñanzas del gran psiquiatra suizo y descubrir las razones detrás de este misterio. Para Carl Jung, el concepto de despertar va mucho más allá de una simple toma de conciencia superficial o cotidiana. Este despertar no se refiere a estar más atento a los problemas diarios o a desarrollar una inteligencia más aguda, sino a algo mucho más profundo, un despertar espiritual y psicológico que transforma a la persona en su esencia. Según Jung, este despertar es un proceso mediante el cual el individuo se enfrenta a su verdadero ser, ese que ha estado oculto bajo capas de condicionamientos sociales, culturales e incluso personales. Pero, ¿qué significa realmente este despertar? El despertar implica un proceso de autodescubrimiento profundo y, sobre todo, de integración de la psique. Jung desarrolló la idea de que la mente humana está formada por diferentes capas, siendo una de las más importantes el inconsciente. Aquí es donde reside gran parte de nuestra verdadera esencia, pero también donde se encuentran muchos aspectos que preferimos no ver o que hemos reprimido a lo largo de nuestra vida. Despertar, entonces, es permitir que estos aspectos inconscientes emerjan a la conciencia, enfrentarlos y aprender a vivir en armonía con ellos. No es un proceso fácil. Requiere valentía, porque implica cuestionar no solo el mundo que te rodea, sino también la imagen que tienes de ti mismo. Los despiertos, según Jung, son aquellos que han comenzado este proceso de individuación, un término que utiliza para describir el camino hacia la integración de todas las partes de la psique, incluidas las que hemos negado o reprimido. A medida que el individuo progresa en este camino, se aleja cada vez más de las normas y expectativas de la sociedad, porque ya no se identifica únicamente con los roles o etiquetas que se le han impuesto. Esto lo convierte en un ser diferente, en alguien que ve el mundo con otros ojos. Este nuevo estado de conciencia, sin embargo, no viene sin un costo. Al alejarse de las expectativas sociales, los despiertos comienzan a sentirse apartados, y esa sensación de ser diferente, combinada con la incomprensión de quienes no han atravesado el mismo proceso, puede llevarlos a un aislamiento profundo. La sociedad, que opera bajo parámetros de conformidad y aceptación de las normas, no puede entender el camino de quien ha decidido explorar las profundidades de su ser y como resultado tiende a verlos como figuras extrañas o incluso peligrosas. En este sentido, Jung señala que el despertar es un proceso necesario para quienes buscan vivir una vida más plena y auténtica, pero también es un camino solitario. No porque los despiertos elijan aislarse, sino porque la sociedad, al no compartir su experiencia ni su visión del mundo, los empuja hacia los márgenes. El despertar del que habla Jung no es un proceso de iluminación, donde todo se vuelve claro y sencillo. De hecho, una de las partes más importantes y aterradoras de este proceso es la confrontación con el inconsciente, especialmente con lo que Jung llamó la sombra. La sombra representa todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido, negado o ignorado, porque no encajan con la imagen que queremos proyectar o porque nos resultan demasiado dolorosos de enfrentar. Para la mayoría de las personas, el inconsciente es un territorio desconocido, un lugar al que temen entrar porque no saben lo que encontrarán. Sin embargo, para los despiertos, el acceso al inconsciente es fundamental en su proceso de individuación. Enfrentar la sombra significa mirar de frente los aspectos más oscuros de uno mismo, aquellos que pueden incluir miedos profundos, traumas, inseguridades y deseos reprimidos. Esta confrontación es difícil, pero es absolutamente necesaria para lograr una integración completa de la psique. Lo que hace que los despiertos sean incomprendidos es precisamente este enfrentamiento con la sombra. Mientras que la mayoría de las personas prefiere ignorar estos aspectos de sí mismos, los despiertos han aprendido a aceptar que la sombra es parte de su naturaleza. Esta aceptación les permite vivir de una manera más auténtica, pero también los coloca en una posición en la que son vistos como extraños o incluso perturbadores,
por aquellos que no han iniciado este proceso. La sociedad moderna, en su afán por mantener una apariencia de control y estabilidad, tiende a reprimir todo aquello que es incómodo o caótico. Los despiertos, al estar en contacto con su sombra, rompen con esta ilusión de control y, por lo tanto, son percibidos como una amenaza. No es que ellos busquen desestabilizar a la sociedad, sino que su simple existencia pone en evidencia las contradicciones y los aspectos reprimidos de la sociedad misma. Además, esta confrontación con la sombra no es algo que se haga una sola vez. Es un proceso continuo, en el que los despiertos deben seguir enfrentando sus propios demonios internos a lo largo de su vida. Esta constante introspección los separa aún más de aquellos que prefieren vivir en la superficie de las cosas, evitando cualquier tipo de autoconfrontación profunda. Los despiertos, por el contrario, están siempre en busca de una mayor autocomprensión, y esto los hace incomprendidos por aquellos que no están dispuestos a emprender el mismo viaje. El proceso de individuación, uno de los conceptos más importantes en la teoría de Jung, es el viaje que una persona realiza hacia la integración completa de su psique. Este camino es extremadamente personal y único para cada individuo, lo que lo convierte en una búsqueda solitaria. No es un proceso que pueda ser compartido de manera sencilla con los demás, porque implica un nivel de autodescubrimiento y autoconocimiento que la mayoría de las personas no está dispuesta a emprender. La sociedad, por lo general, fomenta la conformidad. Se espera que las personas sigan ciertos roles preestablecidos: ser buenos ciudadanos, cumplir con las normas, adaptarse a las expectativas de los demás. En este contexto, el proceso de individuación puede parecer una rebelión. No es que los despiertos se rebelen activamente contra la sociedad, sino que, en su búsqueda de autenticidad, terminan rompiendo con muchas de las expectativas que la sociedad tiene para ellos. La individuación, según Jung, implica no solo un autodescubrimiento, sino también una reconciliación con las partes de uno mismo que han sido rechazadas o reprimidas. Esto significa que la persona debe aprender a integrar aspectos de su personalidad que pueden no ser socialmente aceptables o que son vistos como negativos. A medida que el individuo progresa en este proceso, comienza a separarse cada vez más de las normas y expectativas sociales, lo que a menudo lo lleva a sentirse aislado o incomprendido. Este cambio en la percepción y en la forma de interactuar con el mundo es lo que hace que los despiertos se sientan desconectados de las demás personas. La sociedad tiende a funcionar bajo principios de seguridad y confort, mientras que los despiertos han atravesado el proceso de enfrentarse a su sombra, de adentrarse en las profundidades de su inconsciente y han aceptado realidades que son incómodas o incluso perturbadoras para la mayoría. El proceso de individuación también implica reconocer la importancia de los arquetipos, esas imágenes universales que se encuentran en el inconsciente colectivo y que dan forma a nuestra experiencia. Los despiertos comienzan a ver su vida a través del prisma de estos arquetipos, lo que los hace aún más desconectados de quienes viven sus vidas de manera más superficial. Al identificarse con arquetipos como el héroe, el sabio o el vagabundo, los despiertos se encuentran en un nivel de realidad que no siempre es accesible para aquellos que no han comenzado su propio proceso de autodescubrimiento. Este viaje hacia la individuación es, en última instancia, una búsqueda de autenticidad. Los despiertos ya no se conforman con vivir de acuerdo con las expectativas externas, sino que buscan vivir de una manera que sea fiel a su verdadero ser. Pero este compromiso con la autenticidad a menudo los lleva a encontrarse en conflicto con las normas sociales. Ser auténtico, en un mundo que premia la conformidad, es un acto de valentía, pero también es un acto que conlleva un gran costo: la incomprensión y el aislamiento. Una de las principales razones por las que los despiertos son tan incomprendidos es porque viven en un mundo simbólico que muchos otros no perciben. Jung desarrolló la idea de que el inconsciente colectivo está lleno de arquetipos, imágenes y patrones universales que influyen en nuestras vidas de manera profunda, aunque la mayoría de las personas no sean conscientes de ello. Los despiertos, al estar más en contacto con su inconsciente, comienzan a reconocer y vivir estos arquetipos de una manera consciente. El arquetipo del héroe, por ejemplo, puede manifestarse en el despierto como una necesidad de emprender una búsqueda interna, un viaje de autoconocimiento que lo lleve a enfrentarse a obstáculos internos y externos.
Este viaje del héroe, que es un tema recurrente en mitologías de todo el mundo, no es algo que la mayoría de las personas experimenta de manera consciente, pero para los despiertos, este arquetipo se convierte en una guía que los impulsa a buscar una verdad más profunda. Sin embargo, este camino heroico los separa de los demás, ya que pocos pueden entender la necesidad de enfrentarse a los dragones internos en lugar de conformarse con la vida cotidiana. Otro arquetipo importante que influye en los despiertos es el del sabio. Este arquetipo representa la búsqueda de la sabiduría y la verdad, y a menudo lleva a los despiertos a retirarse del mundo, al menos en un sentido psicológico. El sabio no está interesado en las trivialidades de la vida cotidiana. Busca una comprensión más profunda de las cosas. Esta búsqueda de sabiduría, sin embargo, puede hacer que el despierto se sienta desconectado de las personas que todavía están atrapadas en las preocupaciones mundanas. El sabio es a menudo un solitario, no porque desee estar solo, sino porque su búsqueda de la verdad lo lleva a lugares donde pocos están dispuestos a ir. Además del héroe y el sabio, otros arquetipos como el vagabundo o el niño divino también pueden manifestarse en el proceso de despertar. El vagabundo es aquel que se siente como un forastero en el mundo, alguien que no pertenece a ninguna parte y que está siempre en busca de un lugar donde encajar. Este sentimiento de no pertenencia es común entre los despiertos, ya que su forma de ver el mundo es tan diferente que a menudo no pueden encontrar un lugar en la sociedad donde se sientan comprendidos. El niño divino, por otro lado, representa el potencial de renovación y transformación. En los despiertos, este arquetipo puede manifestarse como una sensación de estar destinado a algo más grande, algo que va más allá de las limitaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, este sentido de propósito puede ser incomprendido por quienes no han experimentado el mismo despertar. A menudo, las personas ven a los despiertos como soñadores o idealistas, sin darse cuenta de que estos individuos están siguiendo un camino arquetípico profundo que les da un sentido de propósito y dirección. Vivir en el mundo de los arquetipos es a la vez una bendición y una maldición. Por un lado, los despiertos tienen acceso a una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo, pero por otro lado, este acceso los separa de aquellos que no han tenido las mismas experiencias. Los arquetipos, aunque universales, no son siempre visibles para todos. Los despiertos ven el mundo a través de estos lentes simbólicos, lo que puede hacer que sus comportamientos y decisiones parezcan extraños o incluso irracionales para quienes no están familiarizados con este lenguaje simbólico. Una de las razones clave por las que los despiertos son tan incomprendidos es el miedo que muchos tienen hacia lo desconocido. El despertar, tal como lo describe Jung, implica una confrontación constante con lo que no se conoce, lo que no se puede prever, y lo que desafía las certezas de la mente racional. Para la mayoría de las personas, la vida está regida por un deseo de seguridad, estabilidad y predictibilidad. Se busca el confort en lo conocido, en las rutinas diarias, en las normas establecidas por la sociedad. Sin embargo, para los despiertos, este deseo de seguridad y estabilidad no es suficiente. El despertar implica romper con las certezas del mundo externo para explorar las profundidades del inconsciente, donde residen los miedos, los deseos y las verdades más profundas del ser humano. Este proceso es profundamente desestabilizador, ya que el individuo debe enfrentar lo que no conoce, lo que está más allá de su control. El miedo a lo desconocido no solo afecta a los despiertos, sino también a quienes los rodean. Aquellos que no han iniciado su propio proceso de despertar tienden a ver a los despiertos como figuras inquietantes, precisamente porque estos individuos han aprendido a abrazar lo que otros prefieren evitar. Los despiertos, al estar dispuestos a explorar las sombras y los misterios de la vida, desafían las nociones de seguridad y control que muchas personas tienen. Este miedo a lo desconocido se manifiesta de diferentes maneras. Para algunas personas, los despiertos son vistos como idealistas o soñadores que no entienden la realidad de la vida cotidiana. Para otros, los despiertos son figuras peligrosas que desafían el orden establecido y, por lo tanto, deben ser evitados o incluso rechazados. La sociedad tiende a reaccionar con miedo hacia aquello que no comprende, y los despiertos, al vivir en un estado de constante exploración y transformación, representan precisamente lo que la mayoría de las personas teme: el cambio,
la incertidumbre y la ambigüedad. Para los despiertos, el miedo a lo desconocido no es algo que se deba evitar, sino un terreno que deben explorar continuamente. Es en esta confrontación con lo desconocido donde encuentran nuevas verdades sobre sí mismos y el mundo que los rodea. Sin embargo, esta disposición para abrazar la incertidumbre los separa aún más del común de las personas, quienes buscan seguridad en lo predecible. Este contraste en cómo se enfrentan a lo incierto hace que los despiertos sean incomprendidos, ya que para muchos es más fácil ignorar lo desconocido que confrontarlo. Carl Jung creía que el inconsciente no solo contenía aspectos reprimidos de nuestra psique, sino también un vasto espacio de posibilidades, simbolismos y arquetipos que, si se exploran, pueden ofrecer una visión mucho más rica de la realidad. Los despiertos están dispuestos a entrar en este reino y descifrar lo que encuentran, mientras que la mayoría de las personas evitan sumergirse en estas aguas profundas por temor a lo que podrían descubrir sobre sí mismos. En este sentido, los despiertos se convierten en exploradores de lo invisible, lo cual es visto como algo inquietante o perturbador por aquellos que prefieren aferrarse a lo conocido. Para quienes no han vivido este proceso de despertar, el comportamiento de los despiertos puede parecer irracional o incluso irresponsable. ¿Por qué arriesgar la seguridad y el confort para buscar algo tan incierto y ambiguo como el autoconocimiento profundo? Para los despiertos, la respuesta es clara. Es en este viaje hacia lo desconocido donde se encuentra la verdadera libertad psicológica. No es una libertad en el sentido convencional de romper con reglas externas, sino una libertad interior que surge al confrontar y comprender las profundidades del propio ser. El miedo a lo desconocido también se manifiesta en cómo las instituciones sociales reaccionan ante los despiertos. En muchos casos, los despiertos son vistos como amenazas a la estabilidad del sistema. Sus ideas pueden parecer radicales, sus acciones impredecibles, y su forma de ver el mundo desafía los pilares sobre los cuales se asienta la sociedad. Esta reacción institucional puede ser especialmente fuerte en contextos donde se valoran la conformidad y la obediencia a las normas establecidas. Los despiertos, al desafiar estos valores, son a menudo marginados o ignorados, ya que su forma de vida representa una alternativa que pocos están dispuestos a considerar. Este temor generalizado hacia lo desconocido, combinado con la disposición de los despiertos para explorarlo, crea una barrera casi insuperable de incomprensión. La sociedad, al valorar la seguridad y el control, no puede aceptar fácilmente a aquellos que viven en un estado constante de exploración y transformación. Los despiertos, al romper con estas expectativas, son incomprendidos porque se mueven en un terreno que los demás no se atreven a pisar. Uno de los aspectos más fascinantes del despertar descrito por Jung es cómo los despiertos comienzan a ver y experimentar el mundo a través de un lenguaje simbólico. Este lenguaje no es el lenguaje cotidiano al que estamos acostumbrados, sino un lenguaje más profundo, lleno de imágenes arquetípicas y simbolismos que provienen del inconsciente. Para los despiertos, la realidad se revela no solo a través de hechos y lógica, sino también a través de símbolos y sincronicidades que están cargados de significados ocultos. Jung creía que los símbolos son la clave para entender el inconsciente. Un símbolo, en la definición junguiana, es una imagen o un objeto que representa algo más profundo de lo que aparece a simple vista. Por ejemplo, un sueño sobre una serpiente no es simplemente un sueño, sino una manifestación simbólica de algo que está ocurriendo en el inconsciente del soñador. Para los despiertos, estos símbolos no son meras coincidencias o imágenes sin importancia. Son mensajes que provienen de lo más profundo de su ser y que les brindan pistas sobre su propio proceso de individuación. Este lenguaje simbólico es también el lenguaje de los arquetipos. Los arquetipos, esas imágenes y patrones universales que se encuentran en el inconsciente colectivo, se manifiestan a través de símbolos. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede aparecer en la vida de una persona a través de sueños o situaciones en las que debe enfrentarse a desafíos aparentemente insuperables. Para los despiertos, este tipo de experiencias simbólicas son comunes y aprenden a interpretar sus vidas a través de este lente simbólico. Sin embargo, el problema surge cuando intentan comunicar estas experiencias a otros. Para quienes no han experimentado este despertar simbólico, estos símbolos pueden parecer irrelevantes o incomprensibles.
La mayoría de las personas están acostumbradas a ver el mundo de manera literal y racional, por lo que cuando un despierto trata de explicar la importancia de un símbolo o una sincronicidad, es probable que se encuentre con miradas de desconcierto o incomprensión. Este es otro de los grandes desafíos que enfrentan los despiertos. El lenguaje simbólico que les ayuda a navegar su propia vida es, a menudo, ininteligible para quienes no han despertado. Los símbolos son inherentemente subjetivos. No hay dos personas que interpreten un símbolo de la misma manera, y los símbolos que son significativos para un individuo pueden no tener ningún sentido para otro. Esta subjetividad es precisamente lo que hace que los despiertos sean incomprendidos por los demás. Al vivir en un mundo donde los símbolos tienen un significado profundo, los despiertos a menudo se sienten como si habitaran una realidad diferente a la de aquellos que no han despertado. Además, el lenguaje simbólico no es un lenguaje que se pueda aprender de manera académica o intelectual. No es algo que se enseñe en las escuelas o universidades, y no puede ser explicado fácilmente a través de palabras. Es un lenguaje que se experimenta, que se siente en lo más profundo del ser, y que solo se puede comprender plenamente una vez que uno ha comenzado su propio proceso de despertar. Por lo tanto, los despiertos, al tratar de compartir sus experiencias simbólicas con los demás, se encuentran con una barrera insuperable. El mundo simbólico es accesible solo para aquellos que han decidido cruzar el umbral hacia el inconsciente. Para quienes no han experimentado este despertar, los símbolos pueden parecer triviales o incluso absurdos, pero para los despiertos, estos símbolos son claves esenciales para entender su vida y su psique. Este es uno de los grandes dilemas del despertar. Mientras que los símbolos ofrecen una rica fuente de autoconocimiento y transformación, también crean una distancia entre los despiertos y los demás, ya que el lenguaje simbólico no puede ser comprendido fácilmente por quienes no han emprendido el mismo viaje. Uno de los aspectos más dolorosos del despertar es que implica, inevitablemente, un sacrificio. Para Jung, el proceso de individuación, ese viaje hacia la integración de la psique, requiere que el individuo renuncie a muchas de las comodidades y seguridades que definen la vida normal. Los despiertos deben sacrificar la conformidad, las expectativas sociales y, a menudo, las relaciones que han construido en torno a una identidad que ya no sienten como propia. Este sacrificio de la normalidad es necesario para alcanzar una vida más auténtica, pero no viene sin un costo. En la sociedad moderna, la normalidad está altamente valorada. Las personas son recompensadas por seguir las reglas, por encajar en los moldes sociales, por vivir de acuerdo con las expectativas que la familia, los amigos y la cultura tienen para ellas. Aquellos que desafían estas normas, que se apartan de lo que se espera de ellos, suelen ser vistos con sospecha o incluso con rechazo. Para los despiertos, este es un dilema constante. Para ser fieles a su propio proceso de individuación, deben estar dispuestos a separarse de la normalidad, pero esto significa perder las seguridades que vienen con ella. El sacrificio de la normalidad también implica una pérdida de la identidad social. Antes de despertar, la mayoría de las personas construyen su identidad en función de lo que la sociedad espera de ellas. Se definen a sí mismas en términos de su trabajo, sus relaciones, su estatus social. Pero los despiertos, al embarcarse en su proceso de autodescubrimiento, comienzan a cuestionar estas identidades. Se dan cuenta de que muchas de las etiquetas que han aceptado no son realmente quienes son en su esencia. Este cuestionamiento de la identidad, aunque liberador, es profundamente desestabilizador. Al abandonar la versión de sí mismos que habían construido para encajar en el mundo, los despiertos experimentan una especie de muerte del yo. Dejan atrás las viejas estructuras que los sostenían socialmente, y esto puede llevar a una sensación de vacío o de alienación. Este es el sacrificio necesario para acceder a una mayor autenticidad, pero también es una de las razones por las que son tan incomprendidos. Desde el punto de vista de la sociedad, este sacrificio de la normalidad parece una locura. La mayoría de las personas pasan su vida esforzándose por alcanzar un lugar estable y cómodo dentro de las estructuras sociales. Buscan seguridad en sus trabajos, sus relaciones y su posición en el mundo. Renunciar a todo esto para seguir un camino interno hacia lo desconocido parece absurdo, y aquellos que toman esta decisión son vistos como irresponsables, soñadores, o incluso como amenazas al orden social. Sin embargo, para los despiertos,
Este sacrificio no es una elección caprichosa. Es una necesidad interna que surge cuando ya no pueden ignorar las preguntas más profundas que los impulsan a buscar la verdad sobre quiénes son y qué propósito tienen en la vida. El llamado hacia la individuación, hacia la integración de todos los aspectos de la psique, es demasiado fuerte como para ignorarlo. Para ellos, seguir viviendo de acuerdo con las expectativas sociales, sin haber realizado esta búsqueda interna, sería una traición a su verdadera esencia. Este sacrificio también se extiende a las relaciones interpersonales. Cuando una persona comienza su proceso de despertar, es común que se dé cuenta de que muchas de las relaciones que ha cultivado se basan en una versión de sí misma que ya no es auténtica. Las amistades, las relaciones familiares e incluso las relaciones románticas pueden verse afectadas por este cambio profundo. Aquellos que rodean al despierto pueden no comprender por qué ha cambiado tanto y pueden sentirse amenazados o rechazados por esta nueva versión de la persona. En muchos casos, esto lleva al aislamiento social. El despierto, al no poder encontrar un terreno común con las personas que una vez formaron parte de su vida, se ve obligado a retirarse o a distanciarse de ellas. Este aislamiento puede ser extremadamente doloroso, ya que los despiertos aún necesitan conexiones humanas significativas, pero les resulta difícil encontrarlas dentro de los límites de las viejas estructuras sociales. Esta es otra de las razones por las que son incomprendidos. La mayoría de las personas no entienden por qué alguien elegiría separarse de lo que ha construido en su vida para seguir un camino tan incierto y solitario. No obstante, este sacrificio no es completamente negativo. Aunque implica pérdida y aislamiento, también abre la puerta a nuevas formas de relacionarse con los demás. Los despiertos, al haber renunciado a las expectativas sociales, son libres de construir relaciones más auténticas y profundas, basadas en quienes realmente son, en lugar de quienes se suponía que debían ser aunque este proceso puede llevar tiempo y requerir un reajuste profundo, eventualmente puede llevar a un tipo de conexión humana mucho más significativa que la que se tenía antes. En última instancia, el sacrificio de la normalidad es una parte esencial del proceso de individuación. No es algo que los despiertos elijan de manera consciente. Más bien, es algo que deben hacer para seguir siendo fieles a sí mismos. Este sacrificio, sin embargo, los aleja de los demás, ya que la mayoría de las personas no están dispuestas a renunciar a la seguridad y las certezas que la normalidad ofrece. La incomprensión que enfrentan los despiertos no proviene de un malentendido simple, sino de una diferencia fundamental en cómo viven su vida y cómo ven el mundo. Uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores del despertar es cómo los despiertos, al estar en contacto con su sombra personal, también se convierten en espejos de la sombra colectiva de la sociedad. Jung describe la sombra como esa parte de la psique que contiene todos los aspectos que hemos reprimido o negado de nosotros mismos. Tanto a nivel individual como colectivo, los despiertos, al haber enfrentado su propia sombra, están más conscientes de estos aspectos oscuros de la psique humana. Pero esta conciencia los convierte en blanco de la proyección de la sombra de los demás. La proyección es un mecanismo psicológico mediante el cual las personas atribuyen a los demás características o comportamientos que no pueden aceptar en sí mismas. En el caso de los despiertos, esto significa que las personas que no han enfrentado su propia sombra tienden a proyectar sus aspectos reprimidos en aquellos que han despertado. Esto puede llevar a que los despiertos sean vistos como perturbadores, peligrosos o incluso malignos, ya que representan todo lo que la sociedad prefiere ignorar. Por ejemplo, en una sociedad que valora el control y la conformidad, los despiertos, que viven en un estado de transformación constante y que desafían las normas establecidas, son percibidos como una amenaza. La sombra colectiva de la sociedad, que incluye todos los deseos reprimidos, los miedos no resueltos y los impulsos no reconocidos, se proyecta en los despiertos, quienes se convierten en chivos expiatorios de los aspectos oscuros que la sociedad no quiere enfrentar. Este fenómeno no es nuevo. De hecho, ha ocurrido a lo largo de la historia. Las figuras que han desafiado el status quo, que han promovido un cambio profundo en la manera en que las personas ven el mundo, han sido a menudo vilipendiadas o incluso perseguidas. Desde figuras religiosas hasta revolucionarios sociales, los despiertos han sido acusados de ser destructores de la estabilidad, simplemente porque su presencia pone en evidencia las contradicciones y los aspectos reprimidos de la sociedad. Para los despiertos,
Esta proyección de la sombra colectiva puede ser extremadamente dolorosa. No solo son incomprendidos, sino que también son acusados de ser la causa de los problemas que, en realidad, pertenecen a la sociedad en su conjunto. Esta dinámica los coloca en una posición difícil, ya que, al estar en contacto con su propia sombra, son conscientes de las proyecciones que los demás colocan sobre ellos, pero a menudo no pueden hacer nada para evitarlo. Además, la proyección de la sombra colectiva no solo afecta a los despiertos a nivel social, sino también a nivel psicológico. Al ser el blanco de estas proyecciones, los despiertos deben aprender a lidiar con las energías negativas que se les arrojan. Jung creía que este proceso puede ser profundamente transformador, ya que los despiertos, al enfrentarse a estas proyecciones, tienen la oportunidad de profundizar aún más en su autoconocimiento y en su proceso de individuación. Sin embargo, esto no quita el hecho de que ser el receptor de la sombra colectiva es una experiencia profundamente difícil y dolorosa. La incomprensión que enfrentan los despiertos no es solo el resultado de su diferencia con los demás, sino también de las proyecciones que reciben de la sociedad. A medida que se distancian de las normas establecidas y comienzan a vivir de acuerdo con su propia verdad interna, se convierten en receptores de los aspectos más oscuros de la psique colectiva. Este es otro de los grandes costos del despertar. No solo deben enfrentarse a su propia sombra, sino también a la sombra de los demás. En la obra de Jung, el arquetipo del viejo sabio es una figura que representa la sabiduría acumulada, la intuición y la comprensión profunda de la vida. Este arquetipo aparece en muchas culturas a lo largo de la historia como una representación del conocimiento más allá de lo racional. En el contexto del despertar, el arquetipo del sabio a menudo se manifiesta en los despiertos a medida que progresan en su proceso de individuación. El viejo sabio es aquel que ha aprendido a vivir en armonía con las fuerzas del inconsciente, que ha integrado su sombra y que ha alcanzado un nivel de comprensión que va más allá de las preocupaciones mundanas. Este arquetipo del sabio es otro de los factores que contribuyen a la incomprensión de los despiertos. A medida que avanzan en su proceso de individuación, los despiertos comienzan a encarnar este arquetipo, lo que los aleja aún más de la sociedad. La mayoría de las personas vive sus vidas en la superficie, preocupadas por cuestiones materiales o sociales, mientras que los despiertos, al igual que el sabio, están más interesados en las verdades profundas que subyacen a la experiencia humana. El sabio no es un ermitaño por elección, sino por necesidad. Su sabiduría lo separa de los demás porque no puede participar plenamente en las trivialidades de la vida diaria. Este alejamiento no es un rechazo de la sociedad, sino una consecuencia natural de su comprensión más profunda del mundo. Los despiertos, al igual que el sabio, no rechazan a los demás, pero su forma de ver la vida los coloca en un plano diferente. Jung describe al sabio como alguien que ha trascendido las dualidades de la vida, que ha aprendido a vivir en equilibrio con los opuestos. Esta capacidad para integrar la luz y la oscuridad, lo consciente y lo inconsciente, es lo que hace que los despiertos sean tan incomprendidos. Mientras la mayoría de las personas se esfuerza por vivir en un mundo de certezas y absolutos, los despiertos, como el sabio, han aprendido a aceptar la ambigüedad y la paradoja de la existencia. El mundo moderno, con su enfoque en la productividad, el consumo y la inmediatez, no es un lugar fácil para los despiertos. En una sociedad que valora la rapidez, la superficialidad y el éxito material, los despiertos, que buscan la autenticidad y el autoconocimiento, a menudo se sienten fuera de lugar. Jung creía que el ritmo acelerado y la desconexión con los aspectos más profundos de la psique eran síntomas de una crisis colectiva, una crisis que solo podría ser resuelta si más personas emprendieran el proceso de despertar. Los despiertos, al haber recorrido este camino, se encuentran en una posición incómoda dentro de la sociedad moderna. No comparten los mismos valores que la mayoría de las personas, y sus prioridades son diferentes. Mientras que muchos buscan la validación externa a través del éxito, el estatus o el poder, los despiertos están más interesados en la realización interna, en el autoconocimiento y en vivir de acuerdo con su verdad interior. En este sentido, el despierto moderno es un tipo de rebelde silencioso. No busca la confrontación directa con la sociedad, pero su misma existencia desafía los valores predominantes.
Mientras otros buscan validarse a través de logros externos, el despierto encuentra su valor en el crecimiento interior. Esto lo pone en conflicto con una cultura que, cada vez más, promueve la acumulación de bienes materiales, la productividad a toda costa y la gratificación instantánea. Este choque de valores crea una profunda incomprensión. Para la mayoría de las personas, el éxito se mide en términos de logros tangibles y visibles. Tener un buen trabajo, una casa grande, reconocimiento social. Sin embargo, los despiertos operan desde una métrica completamente diferente, centrada en la autenticidad y el propósito interno. Para ellos, el éxito se define por el grado en que han sido capaces de vivir conforme a sus principios y en alineación con su verdadera naturaleza. En una sociedad moderna que promueve la superficialidad, los despiertos parecen ir a contracorriente. No están interesados en las distracciones que ofrece la tecnología ni en los placeres efímeros del consumismo. En lugar de eso, buscan experiencias más profundas, tanto en el mundo exterior como en su interior. Mientras que muchos ven el entretenimiento y las redes sociales como formas de escapar de la realidad, los despiertos prefieren enfrentarse a ella de manera directa, buscando respuestas a preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte y el propósito humano. Este enfoque introspectivo a menudo es malinterpretado como desapego o falta de ambición. Los despiertos no buscan la validación externa, lo que a menudo los convierte en figuras desconcertantes para quienes están atrapados en la carrera interminable por la aprobación y el éxito social. Para el despierto, no tiene sentido perseguir metas que no estén en sintonía con su verdadera naturaleza, y este rechazo de los valores convencionales a menudo los aísla aún más de sus pares. Otro aspecto que los diferencia es su resistencia a los esquemas de pensamiento binarios que dominan gran parte de la cultura moderna. Mientras que muchas personas ven el mundo en términos de blanco y negro, éxito y fracaso, los despiertos han aprendido a aceptar la complejidad de la vida, con todas sus ambigüedades y paradojas. No se adhieren a visiones rígidas o absolutistas de la realidad, sino que reconocen que la vida es un continuo de opuestos que coexisten y se equilibran mutuamente. Esta aceptación de la dualidad a menudo es percibida como una falta de compromiso o incluso como confusión por aquellos que buscan certezas absolutas. Jung argumentaba que el mundo moderno estaba profundamente desconectado de sus raíces simbólicas y espirituales. El auge de la tecnología, el racionalismo y el materialismo había hecho que las personas se alejaran cada vez más de los mitos y arquetipos que una vez dieron sentido a la vida humana. En su lugar, muchos viven sus vidas en un vacío existencial, buscando llenarlo con distracciones externas. Para los despiertos, este vacío es algo que no pueden ignorar. En lugar de intentar escapar de él, se adentran en sus profundidades, buscando respuestas en los lugares más oscuros y menos explorados de su psique. Es en este contexto donde el despierto se enfrenta a uno de sus mayores desafíos: encontrar sentido en un mundo que parece haber perdido su conexión con lo trascendental. Para quienes han comenzado a explorar los misterios del inconsciente, el significado de la vida no puede encontrarse en los bienes materiales ni en los logros externos. Se encuentra, en cambio, en el proceso de autodescubrimiento, en el viaje hacia la individuación y en la integración de los diferentes aspectos de la psique. Sin embargo, esta búsqueda interna de significado los aleja aún más de las personas que están inmersas en el estilo de vida moderno. La incomprensión que enfrentan no es solo personal, sino también cultural. La mayoría de las instituciones, desde la educación hasta el trabajo, promueven una forma de pensar lineal y lógica que deja poco espacio para la exploración de los aspectos más profundos y simbólicos de la experiencia humana. Los despiertos, al buscar estos significados ocultos, son vistos como poco prácticos, ajenos a las realidades del mundo. A pesar de estas dificultades, Jung veía a los despiertos como figuras cruciales para la transformación cultural. En una sociedad que ha perdido su conexión con el alma, los despiertos representan una posibilidad de renovación. Aunque su viaje es solitario y lleno de incomprensión, son los portadores de una sabiduría que podría ayudar a la sociedad a reconectar con sus raíces simbólicas y espirituales. El despertar no es solo un proceso individual, también es un acto revolucionario, en el sentido de que desafía las estructuras dominantes y abre nuevas posibilidades para un cambio más profundo. El despertar, según Carl Jung,
Es un viaje complejo y desafiante que no todos están dispuestos a emprender. Implica una inmersión profunda en las partes más oscuras de la psique, la confrontación con la sombra y el sacrificio de la normalidad y las expectativas sociales. Es un proceso que separa a los despiertos de la mayoría de las personas, no porque lo busquen activamente, sino porque la naturaleza misma de su transformación los coloca en una posición de incomprensión. Sin embargo, aunque el despertar trae consigo la soledad y el aislamiento, también ofrece una libertad y una comprensión que pocos alcanzan. Los despiertos, al vivir de acuerdo con su verdad interna y al estar en contacto con los arquetipos y símbolos del inconsciente colectivo, acceden a una sabiduría que los demás solo pueden imaginar. Esta sabiduría, aunque incomprendida por muchos, es vital no solo para el crecimiento personal, sino también para la evolución cultural. Ser despierto, entonces, es un acto de valentía. Implica enfrentarse a lo desconocido, aceptar la ambigüedad y la incertidumbre, y renunciar a las seguridades que la sociedad ofrece a cambio de una vida más auténtica. Los despiertos son incomprendidos, sí, pero también son los portadores de una luz que tiene el potencial de iluminar no solo sus propias vidas, sino también las de aquellos que, eventualmente, se atrevan a seguir el mismo camino. Aunque la incomprensión es una parte inevitable del despertar, los despiertos saben que el verdadero significado de la vida no se encuentra en la aceptación social o en el cumplimiento de expectativas externas. Se encuentra, en cambio, en la profunda conexión con uno mismo, con el inconsciente y con los misterios que yacen en las profundidades del alma humana.